Hoy vamos a hablar de casas encantadas, ni más ni menos de un lugar, de un enclave impresionante llamado Sanatorio Arago de Busot, en Alicante. Para ello hemos contactado con otro buen amigo, esta vez un hombre, un referente y una personalidad increíble, como es Copérnico García. Hablaremos de casas encantadas, este lugar marcado por una historia, por una dama blanca, por unos fenómenos paranormales y lo que es denominado como una especie de capilla sixtina del misterio en España. Copérnico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Muy bien. Copérnico es una personalidad contrastada, colaborador en muchos medios de comunicación como Antena 3, Discovery Channel, gran youtuber, conocido a nivel internacional, investigador, incansable, y también uno de los mayores divulgadores del mundo del misterio y de la investigación de campos de corte parapsicológico. Él nos va a dar datos de este lugar tan increíble como es el Sanatorio de Agua de Busot. Y vamos a empezar directamente. Copérnico, ¿por qué este lugar? Para ser noticia, para albergar fenómenos paranormales. ¿Por qué este sitio expresamente? Bueno, este lugar del que estamos hablando aquí en la localidad, bueno, muy cerquita de Alicante, es un sitio que salta a la fama, sobre todo por una publicación en el diario Información de Alicante, un periódico muy conocido en la región. Pero claro, hablar de este lugar, del preventorio sanatorio antituberculoso de Aguas de Busot, nos llevaría perfectamente un programa. Entonces, bueno, vamos a intentar condensar un poco lo que se refiere o lo que es referente a lo paranormal. Como digo, este lugar está emplazado en un sitio donde ya habían unas aguas termales de época romana. Ya se dice que había ciertas evidencias de yacimientos y de piezas arqueológicas romanas en este lugar. Por lo tanto, de entrada, y que es algo que ya conocemos en el tema de lo paranormal, es esas corrientes probablemente telúricas que yacen debajo de este emblemático edificio y que pueden ser tal vez la causa de esos fenómenos paranormales. Pero volvamos a ese periódico. El año aproximadamente, año 1999, 2000 aproximadamente, ahora mismo no lo recuerdo, saltaba la noticia de que dos personas habían tenido un encontronazo con una mujer de blanco, con el fantasma de una mujer que suspendida en el aire vaga por el edificio y por los alrededores, es decir, por unos viejos patios que tienen allí, lo que eran unos viejos jardines. Esta historia, pues bueno, salta aquí a los periódicos, unida también a una fotografía de aparentemente un monje que se ve en una escalera, que la captó nuestro queridísimo amigo Pedro Amorós en esa época. Y entonces, bueno, aquí comienza una historia o comienza a desvelarse la historia oculta del preventorio, un lugar marcado por la tragedia, por los tiempos de guerra y por muchas otras tantas que, como digo, se podrían hacer perfectamente un programa. El conde de Casas Rojas, que fue quien mandó construir este edificio, ya contaba, o se dice que ya contaba, que en el lugar ocurrían ciertas cosas paranormales. Pero como digo, en la actualidad, en los tiempos actuales, fue el periódico y en relación a una supuesta vivencia de dos personas que fueron testigos, en este caso de totalmente lo insólito, ver una auténtica aparición de una mujer que flotaba en el aire de blanco y que poco a poco se fue metiendo dentro del edificio. ¿Quién se supone? ¿De quién se trata esa imagen, ese supuesto fantasma o espectro de la Dama Blanca? ¿Quién puede ser? Pues esto hemos estado investigando mucho, ¿no? Tanto investigadores como historiadores, como curiosos, ¿no? Porque, bueno, debemos de contemplar primero la existencia de ese fantasma, de esa supuesta dama blanca, para luego intentar averiguar de quién se trata. Quizás las teorías más próximas hablan de una de las mujeres del propio conde de Casas Rojas, que vivió muy cerca de este lugar en un palacete. Esta señora Victoria, y que, bueno, dicen que podría ser el fantasma que mora entre las estancias de lo que fue un casino, hotel, y que, bueno, posteriormente su último uso fue ese sanatorio antituberculoso. De modo que podría ser, o dicen
algunas lenguas, que podría ser una de las mujeres que tuvo el propio conde. Una historia sin duda fascinante que aúna, ¿no? De un modo como si fuera una amalgama la historia paranormal con la historia propia del edificio. Es muy curioso, también se escucha sobre la historia, el detalle importante sobre un espejo embrujado. Realmente Sí. ese espejo, esa historia de la dama blanca reflejada en ese espejo, ¿en qué consiste? ¿Ocurrió de verdad? ¿Existió ese espejo y los fenómenos que venían de él? Pues te voy a contar, porque la verdad es que yo sí que te puedo decir primeramente, sin más preámbulos, que el espejo existió y que a día de hoy incluso te puedo decir, Alberto, que ese espejo existe en algún lugar privado. Ese espejo continúa hoy en día en algún sitio y muchos dicen que se llevó consigo, el que se llevó el espejo, la maldición de esa dama blanca, que quizá esa dama blanca utilizaba ese espejo, como también sabemos en lo paranormal, en las teorías más espirituales, más espíritas, que los espejos a veces son como portales entre dimensiones. Unos dicen que cuando se llevaron el espejo, la dama blanca quedó fuera, vagando por siempre en el edificio, y es por esto que a día de hoy ocurren ciertos fenómenos paranormales en ocasiones. Otros, en cambio, dicen que el que se llevó el espejo se llevó consigo la maldición y con él la dama blanca, y que por ese portal entra y sale. Hoy en día, si fuéramos al preventorio, cosa que la verdad no lo recomiendo porque está en muy mal estado, y accediéramos a esa segunda planta, aún podríamos ver unos tremendos ganchos de hierro en la pared donde colgaba ese espejo, que tal vez tendría a lo mejor 3 metros de altura, a lo mejor por 2 metros de ancho, de envergadura. Era un espejo tremendo. Yo tengo constancia, además, en primera persona, de que ese espejo existió, y ya me contaban cosas extrañas, de mano de una persona que estuvo allí alrededor de 1937 o 38, una chica, en aquel momento una niña, hoy en día una mujer ya muy mayor, que me cuenta que ella sí vio el espejo perfectamente, porque allí era donde guardaban cola antes de ir a comer o antes de ir a cenar, y que las monjitas, que en aquel momento cuidaban el lugar, pues ordenaban que se quedaran allí, ¿no? Ella dice, en una entrevista que yo le pude hacer, y lo cuenta ella, es de su propia voz, que eso siempre es fantástico, que en algún momento, en algunas ocasiones, ella ha visto, dice que veía reflejadas niñas en ese espejo que no se encontraban en la fila. Tal cual, algo que desde luego rompe toda lógica. Pero yo le pregunté que cómo podía ser esto. Dice que sí, que ella no lo entiende, pero que en ese momento, ella con 11, 12 años, allí no solo ella, sino que veían otras niñas a través del espejo. Por lo tanto, ya en esta época de los años 40, mediados del 40, ya nos encontramos con historias extrañas en referencia a ese espejo. Quizá alguien al final decidió quitarlo porque, bueno, pues realmente a lo mejor ocurría algo o no, no lo sé. Pero lo cierto es que existió el espejo y que hoy en día queda el hueco, donde muchos experimentadores, muchos investigadores acuden a ese punto para colocar sus grabadoras y realizar pues algunas pruebas en busca de que desde esa pared, ahora mismo ya una pared, pueda emerger esa dama blanca. Tú eres de Alcoy, este preventorio, Uh-huh. digamos, es próximo a, digamos, unos pocos kilómetros de tu lugar donde vives, y para ello los lugares con misterio y de poder, si son cercanos y son impresionantes como en este caso, pues son más bellos para estudiar y pillan siempre a la mano. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando el preventorio? Uf, madre mía. Pues tú bien lo sabes que yo empecé estudiando este lugar pues allá por el año 2000, 1999, 2000. Nada más yo me enteré de esta historia, ¿no? Eso es largo de contar, pero yo me enteré eso, año 1998, entre el 98 y el 2000, no lo recuerdo. Pero quedé fascinado por esa primera vez que yo llegué a este lugar, y que nada tiene que ver con la actualidad de este sitio, que está totalmente desvencijado, derruido. La verdad que da auténtica pena. Yo en aquel momento, cuando lo vi, observé un lugar que tenía algo, que desprendía algo, que parecía que quería contarnos algo, y que ese secreto permanecía ahí, en la oscuridad de sus pasillos. Desde entonces he ido pues visitando este preventorio, que como tú bien has dicho, yo lo tendré desde Alcoy a unos 60 kilómetros, 70, relativamente cerca,
Y durante el paso de este tiempo, pues bueno, he ido viendo, observando, entrevistándome con testigos, personas que están allí, haciendo pruebas de todo tipo. Y a día de hoy, la verdad, me sigue fascinando el lugar, me sigue atrayendo de una manera pues extraña, ¿no? También, no sé, quizá a lo mejor porque fue uno de los grandes casos que he investigado durante tantísimo tiempo, ¿no? Y eso es lo que pues me lleva, ¿no?, a seguir recorriendo este lugar que, como digo, pues ya no tiene nada que ver. Incluso te diría, apuntaría brevemente que parece ser un lugar casi maldito, porque ha sido sometido a subasta. Han intentado reformarlo varias veces, han habido varios proyectos como para rehabilitarlo. En el último caso, en el que se quería realizar un, un hotel de lujo y rememorar, diríamos, sus tiempos dorados, en el cual fue un hotel, el Hotel Miramar, un hotel de lujo en España, donde incluso tuvieron paso los reyes de España en aquella época siendo hotel. O sea, imaginaros la, bueno, la envergadura de este lugar, el lujo que tenía. Pues se ha intentado recuperar sin éxito y sigue el preventorio cada vez pues más demacrado. Tú sabes perfectamente, como gran investigador en el mundo de lo paranormal, que las primeras experimentaciones, las primeras experiencias en esos lugares dan lugar, según lo que uno se encuentre con los primeros, digamos, contactos con ese enclave, las primeras ocasiones, las primeras experiencias y fenómenos paranormales, supuestos fenómenos paranormales, marcan de principio hora para continuar en ese trayecto hacia el mundo de lo desconocido, en ese lugar expresamente. ¿Cuál fue tu experiencia, la que más te ha marcado en este lugar? Bueno, sin duda serían algunas, tampoco no demasiadas, bien es cierto esto, tampoco voy a decir que a lo largo de todos estos años me haya topado con lo desconocido asiduamente. Incluso son muchísimas las noches que hemos ido con las grabadoras, con sensores, y no ha ocurrido absolutamente nada. Pero esto ya lo sabemos, que el fenómeno paranormal es caprichoso, es efímero, y que no sabemos muy bien qué es lo que lo detona. Y que a veces cuando estamos un poco como más despistados, como interesados en otra cosa, es cuando se manifiesta lo extraño. Han habido varios fenómenos bastante potentes, pero como digo, a lo largo de tantos años. No es mucho, pero sí que ha habido una evidencia. Para mí, desde luego, aunque haya solo una evidencia, ya es motivo de decir, bueno, aquí ocurre algo, ¿no? Fueron dos, una en este caso con el ya extinto canal de televisión Canal Nou, el canal de la Comunidad Valenciana, que estábamos grabando un reportaje y ocurrió una serie de cosas totalmente increíbles. Yo esto lo tengo, creo que parte de esto o este reportaje lo tengo en mi canal de YouTube, donde pues ocurrió una serie de golpes tremendos. Incluso vimos delante de nosotros cómo después de uno de estos golpes que no tenía ninguna explicación se partió una viga delante de nosotros. Iba yo con la cámara y no le hemos encontrado jamás explicación. Evidentemente es que no había nadie más, éramos dos grupos de investigación y el equipo de televisión, sin trampa ni cartón. Fue auténticamente extraño. Esa noche incluso tanto el reportero como el cámara pues salieron ahí escopetados, ¿no?, de lo extraño y el temor que tuvieron. Pero quizá una que daría pista, ¿no?, a decir, ¿existe la Dama Blanca en Aguas de Busot? Ocurrió una noche en la que habían unas personas dentro visitando el lugar, como tantos lugares que ocurre populares, ¿no? Vienen 7 o 8 chavales con sus teléfonos móviles alumbrándose en la oscuridad por aquellos pasillos, y nosotros nos encontramos en las escaleras, más bien enfrente, donde se hizo la fotografía del monje que hablábamos antes. Estábamos en la primera planta, no en la planta baja, sino en la primera. Estábamos esperando a que pues abandonaran estos chavales el lugar, que normalmente suelen tardar poco porque no hay nada que ver prácticamente. En un momento dado escuchamos ya el coche, teníamos línea visual con esos vehículos, habían venido 2 vehículos, llegan al coche, arrancan y se van, ¿no? Entonces nosotros ya íbamos a comenzar a hacer el despliegue normal, y en un momento dado observo a través de una especie de tragaluces que hay en el centro del edificio, que serán pues 2 metros por 2 metros, muy grandes, y que en este caso estaban tapados por unos tablones de ese proyecto de obra que comentaba, ¿no?, que yo comentaba en un principio para la reforma. Estaban tapados, pero se dejan unas rendijas, evidentemente. En un momento dado
veo como una luz azulada, una luz cenital, es decir, de arriba hacia abajo, empieza a filtrarse una luz potente, ya digo que me llamó la atención, a filtrarse por esas rendijas de los tablones, de las maderas que había a modo de seguridad para que nadie cayera al vacío, ¿no? Empieza a cruzar de derecha a izquierda una luz lenta, que a lo mejor duró pues 5 o 7 segundos aproximadamente, y pasó por esos tablones. Lo primero que a mí me llama la atención es que como aquella luz, si era una persona, porque yo en ese momento pensaba que era alguien que se había rezagado y que quería a lo mejor darnos un susto, y que con la luz del móvil iba alumbrándose. Lo primero que me llama la atención es que no se produjo ningún sonido, ningún ruido. Si alguien estaba caminando por encima, iba volando. En ese momento mi compañero que estaba conmigo, a mi lado éramos 4 personas, se queda pasmado mirando esa luz también. Y yo le digo, oye, pero ¿no se había ido ya toda la gente de arriba? Me dice, que sí, que sí. Dice, Copérnico, que arriba no hay nadie. Digo, pero ¿esto qué es entonces? No daba pie con bola, no podía articular palabra, de modo que yo digo, tiene que ser alguien. Pasó una luz azulada de un lado a otro, cogemos las linternas, se quedan 2 personas, como digo, donde nosotros estábamos, y este compañero y yo, cada uno por una escalera, subimos a esa planta, rastreamos toda esa planta y la planta superior con las linternas, y allí no había absolutamente nadie. No hay posibilidad de que fuera una filtración de luz, porque además aquí en aquel lugar no hay luces externas, y como digo, ese tono de luz azulada que pasó de un lado al otro, yo no lo encuentro al día de hoy explicación, y que supimos que no era nadie cuando ya pues vimos que en el edificio estaba completamente vacío. Algo extraño, algo absurdo, no lo sé, pero lo que me dio pie a mí es a pensar en esa dama blanca que dicen se aparece, que algunos han sido testigos. Yo creo que esa noche, si había una dama blanca, era eso. Sin duda un lugar increíble, investigado por un experimentado investigador, nunca mejor dicho, como también multidisciplinar en muchos de los campos, en muchas de las ramas tan numerosas de este gran árbol llamado misterio. Otros lugares podemos contar contigo para que nos expliques, para que nos cuentes esa historia, esa respuesta desde el silencio, a través de la psicofonía y a través también de misteriosos, fenómenos paranormales de otros lugares que nos gustaría contar contigo y con tu equipo. Por supuesto, claro, por supuesto. Como siempre, es un placer siempre. Sí, también a través de Costa Insólita, Copérnico vino a Motril, ha venido 2 ocasiones, una de ellas para el primer congreso de psicofonías, fue impresionante, y también para un evento especial también en el Teatro Calderón, como fue Casas Encantadas, con un muy bonito, sí. Muy bonito, una experiencia inolvidable, con la que se recogieron infinidad, cientos y cientos de kilos de alimentos no perecederos para Banco de Alimentos. Fue un récord que creo casi prácticamente la gran totalidad en Andalucía. Qué bueno. Fue una experiencia increíble. Qué bueno poder ayudar, ¿no? También con estas cosas, es fantástico. La verdad que guardo un gran recuerdo de esta conferencia, charla, ¿no? Que di yo allí con todo el público que se volcó, ¿no? Totalmente en este evento, que fue fantástico, la verdad. Hasta la bandera, increíble. Copérnico, te quiero dar las gracias, te mando un fortísimo abrazo de parte mía, de los compañeros de Costa Insólita, con la cual guardas una gran amistad, y para nosotros es un placer y un lujo tenerte aquí. Un fortísimo abrazo y gracias por tu explicación de este lugar tan increíble como es el Sanatorio de Agua de Bosón. Pues muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo para ti y, por supuestísimo, para todos los oyentes amantes del misterio. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, saludos.